parámetros híbridos. ¿Se acuerdan los parámetros cuáles eran? O sea, los parámetros H. Tenemos el HY, el HFE, el HOE. Y había un HRE, me parece, pero bueno, acá no está. ¿Acá pudieron avanzar algo de esta parte? Lo primero que les pide es armar el circuito, este circuito. No sé si lo habrán armado ya, pero potenciómetros no hay en Electrify. Si quieren pueden armar un potenciómetro, no tiene sentido. Tal vez armándolo así y variando la resistencia y listo. O sea que no lo busquen al potenciómetro porque no lo van a encontrar. Bueno, fíjense, este circuito dice, a ver, ¿Por qué está conectada así la tensión? porque estaba poniendo el punto Q, la parte de continuo nada más. Sí, esto es una aberración, esto en realidad la realidad no, se saca la fuente esta, no se hace eso. Pero acá no se rompe nada. Les pide armar este circuito para que tenga una caída de tensión de colector emisor, o sea, este punto, de 7,5 volts. ¿Se les ocurre por qué justo la mitad de la fuente? ¿Alguna idea? Puede ser otro valor, pero ¿por ¿Era qué? por criterio de diseño? ¿Oh? ¿No era eso que se hacía a veces como por criterio de diseño que, por ejemplo, dividías el VCC en tres partes de la tensión cada caída o cosas por el estilo? Sí, sí, está bien. Una condición de diseño, después lo van a ver en el amplificador, es elegir una tensión de colector emisor que esté a la mitad del recorrido, a la mitad de la fuente, para tener máxima excursión de señal. Ese es el criterio, digamos, de diseño, máxima excursión de señal. Igual puede ser otro, no pasa nada, no es necesario que sea siempre ese valor. Y les dice, bueno, ajuste el valor de la tensión esta, de base. Esto cuando les muestran así BBB o BCC, esto se refiere a que son tensiones, en este caso, ¿no? Tensión de base con respecto a masa. Tensión de colector con respecto a masa. La BEE, no sé si vieron algunos circuitos integrados que le traen la BCC y la BEE. Bueno, tiene algo, se refiere a eso. Son tensiones con respecto a masa. Bueno, al margen de eso, a ustedes les dice modificar esta fuente de tensión para que acá tengan una caída, perdón, para que acá tengan una caída de 7,5 volts. Yo lo que hice acá justamente no se debe, pero bueno, para ahora va a servir. Le fui modificando la tensión de la fuente hasta que conseguí justamente una caída que me piden acá. En ese lugar estoy parado en el punto de trabajo que me pide. Le pedí y calculo la corriente de colector. El punto de trabajo del transistor, el punto Q, se caracteriza por la tensión, la caída de tensión colector-emisor y la corriente de colector. A ustedes la tensión colector-emisor ya se la dan, tienen que sacar la corriente de colector. Es fácil acá. Tienen 7,5 acá, tienen 15 acá, listo. Y tienen el valor de R. Ahí despejan la corriente. A ver si tengo esto simulado. Ah, a ver.
eso con un punto y coma lo anulan. Ya se los había dicho en algún momento. Entonces, eso es. Tengo un poco menos. Tendré que modificar esta tensión en realidad. Va a tener 6. No, pasa esto. No, está bien, hay que modificar esta fuente. Entonces, Nosotros la calculamos y nos da un poquito más que esa que tenemos. ¿cuánto les da? 370, 3,7 por ahí. Pero no sé. 3 volt. 3,7 nos da nosotros. Con cuentas. ¿La caída colector emisor? No, la fuente esa. BB. Bueno, a ver, ¿cuánto? 3 con... Sí, 3,70 y algo. 3,71. Pero el capacitor se lo conectamos igual. ¿No les decía que lo hagan con el capacitor desconectado primero? Ah, puede ser, no sé. La verdad Tiene no el sé. capacitor y Julián, esa a nosotros nos dio 1.7 y tipo nos dio un poquito menos que el punto de polarización. Ajá. Pero después estábamos viendo que nosotros la caída base emisora habíamos tomado 0.7 y en realidad es 0.65 también. O sea, cuando lo hicimos teóricamente. Está bien. Igual acá bueno, algo me tomó mal. Se ve que no estaba... Ahora sí me toma bien, 7,5. Bueno, no sé qué habrá pasado. Me estaba tomando mal este valor. Lo volví a escribir y ahí toma, 7,5 volt. Ahí, colector emisor. Bueno, ahí tenemos polarizada la caída acá. Tenemos una corriente de 750 micro, me dio a mí, de corriente de colector, y una corriente de base, no es cero, muy chiquita. Sí, es negativa por el sentido del amperímetro. 2,3 micro. Bueno, ¿qué más nos pide? Creo que te la medición del HIE. ¿Se entiende lo que hicimos recién, no? Nosotros estábamos... le dibujo acá mismo. Nosotros hicimos esto, agarramos una de las curvas de salida, o sea, le pusimos una corriente de base de 2,3 microamperes más o menos, que la define esta fuente, y obtenemos a la salida esta curva, que va a tener una corriente de colector de 750 microamperes, que pasa por acá, y una caída de tensión de 7,5, bueno, sería elegir un valor acá, estoy en otro eje, ¿no? Y quiero una caída de tensión de 7,5 volts. O sea, me voy a parar en un punto que va a estar acá, por ejemplo.
Yo me paré acá. Ahí lo que hicimos es polarizar nada más. Ahora sí, cuando yo le conecte esta fuente, vamos a sacar el corto machazo ese, lo que estoy haciendo es, sobre este punto de polarización, voy a empezar a tener una variación, que va a ser en virtud de esta variación, la variación de la fuente. Eso voy a oscilar acá. Si yo hubiera elegido un punto de polarización, a ver si lo puedo borrar esto. Qué bueno. Si yo hubiera elegido un punto que no estuviera a la mitad de la tensión esta, sino que estuviera por acá más o menos, la tensión colector emisor un poco más abajo, por ejemplo, ¿no? Y cuando le ponga esta señal, esto va a empezar a oscilar así, va a venir bien, pero cuando venga para este lado se va a meter en la parte de saturación, entonces acá me va a recortar la señal. Para este lado va a estar bien, tiene margen todavía para excursionar más, pero cuando venga acá va a ser ¡pam! Por eso es importante elegir este punto de operación, el punto ese colector emisor. Y en general se elige a la mitad, para poder excursionar lo máximo para allá y lo máximo para acá, sin caer en la zona de saturación o en la zona esta de avalancha, después viene una avalancha. Bueno, les pide ahora el valor de HIE. Fíjense que el valor Julián, de ¿sí? te hago una pregunta. ¿Viste para sacar BBB? Esa 1,59. Sí. ¿Qué tenés que poner en corto la alterna? Sí, porque estás analizando el punto de operación en continua. Vos estás haciendo el análisis en continua. En continua vos vas a poner el punto, quiero mi transistor trabajando acá, en esta tensión y en esta corriente. Por eso sacas el capacitor. Por eso sacas el capacitor y después sobre ese punto, ya ahí vos lo tenés el transistor trabajando ahí, quieto, está quieto, ahí empezás a meterle la señal y vas a oscilar alrededor de ese punto que vos elegís. Pero primero tenés que analizarlo en continuo. Después sí le agregas la parte de alterna. Claro. Ah, no. Claro, claro, nosotros nos dio más grande porque nosotros elegimos un beta de 100, por eso. Y claro, y el transistor este tiene un beta de 300. El transistor tiene un beta de 300 máximo. Sí, Pero en la hoja de datos les dice que va de 100 a 300. Va de 100 a 300, mínimo máximo. Está bien igual que hayas tomado 100, porque cuando se hace algún diseño se toma siempre el valor más bajo, por las dudas. Y fíjense si vienen a estas curvas, a ver dónde está. Acá. Miren, esta curva. Esto es el valor del beta, del HFE, en función de la corriente del colector y en función de la temperatura. Esto está hecho para 25 grados y a esta frecuencia, ¿no? Si a ustedes les pide, bueno, en nuestro caso tenemos 750 microamperes de corriente de colector, entonces sería un beta apropiado usar no sé, este valor de por acá, que deben ser 120 más o menos, ¿no? Si estos son 150, pueden elegirlo así también, el valor de beta. Sí, 300 puede llegar a 300, pero en determinadas condiciones. En el ejercicio 3, que es el de un amplificador, le pide, bueno, les pide unos cálculos, pero no les dice el valor de beta. Para sacar los parámetros estos, entonces tenemos que fijarnos en
el datasheet de... Ojo, sí, sí, está bien. Vos podés hacer todas las cuentas partiendo de un beta. Yo digo, quiero un beta de 300. Listo, hago todas las cuentas con beta 300. Pero, fundamental, yo usé este beta igual a 300. Otro más conservador dice, no, yo uso un beta de 100 porque con eso me aseguro que si tengo un poquito más después, en la realidad, ¿no? Si tengo un poquito más de beta, no pasa nada, tengo un poco más de ganancias, pero yo me aseguro que con 100 voy a tener una ganancia mínima. Lo pueden calcular de la forma que quieran, siempre y cuando, les repito, lo fundamenten. Por ejemplo, yo acá voy a elegir un beta de 120 porque me fijé en el datasheet, en las curvas, y está expresado así. Otro dice, no, yo uso un beta 300 porque, no sé, porque lo dice en el datasheet. En esta parte estoy dentro de los valores que promete el transistor. O otro dice, bueno, yo elijo 150, porque, perdón, yo elijo 200 porque estoy a la mitad de camino. Está bien. O sea, los cálculos los hacen partiendo de una suposición que es válida, si ustedes la fundamentan. No sé, pero si después usan un beta para hacer algunos cálculos, un beta, y después lo cambian a otro beta, bueno, eso ya no. Sean consistentes con lo que eligen. Julián, una pregunta. Sí. Porque viste que en el ejercicio anterior hicimos las curvas. Sí. Y en nuestro caso calculamos el beta para cada curva y nos da cerca de 290. Y Sí. justo está más o menos entre el rango del IC que te da acá. Acá creo que el IC te da más o menos por una de esas curvas. Sí. ¿Podríamos usar ese beta que nos dio? Sí, sí. Sí, sí, de las mediciones del ejercicio 1 sacamos beta tanto. Por lo tanto, usamos ese valor de beta. ¿Está bien? Se te dio dentro del rango que dice el datasheet, así que está bien también. Sí, había dado algo de 297, más o menos lo que te dio vos también. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Está bien. Bueno, volviendo a este ejercicio, les pide el HIE. Hicieron el dibujo del híbrido. El dibujo por acá. En el híbrido, el modelo, sí, el modelo híbrido se llama. Ustedes tienen una base, un valor de HIE, que es la resistencia. Bueno, fuente de corriente, que es HFE o beta, por IB. El colector, y acá tienen el emisor. Bueno, ustedes habían hecho el modelo T o el modelo Pi. Bueno, lo pueden seguir usando también. Pero para que vean que el valor que le está pidiendo es el parámetro H, HI es este de acá. Es esta resistencia. Sería la resistencia que vea la entrada, que se vea la entrada del transistor. Después, tienen el HOE. Que sería no la resistencia porque está en la inversa, en Siemens sería. Se expresa así, HOE a la menos 1. 1 sobre R, 1 sobre ohm, que le da Siemens. En general este valor es bastante chiquito. Y este valor ronda algunos K, 10K más o menos. Depende del transistor, obviamente, pero para que se den una idea. Bien. ¿Cómo se calcula este valor? Bueno, ustedes fíjense,
este valor, yo me paro en el punto de operación Q, donde estaba, y sobre ese punto voy a tener una cierta variación, una cierta oscilación. Bueno, ese valor de HIE se puede ver en la pendiente que tendría en ese punto de operación. Y lo puedo ver si hago algunas variaciones de la tensión base emisor, y me fijo cuánto vale la corriente de base. O sea, son variaciones de tensión de base emisor y variaciones de corriente de base, centradas en el punto de operación Q. Esta expresión sería lo mismo que esto. O sea, esto está analizando variaciones de tensión continua, por eso en mayúscula, pequeñas variaciones de continua, o lo que es lo mismo haciendo variaciones de la señal, pequeñas variaciones de voltaje de la señal. A ver si lo podemos practicar eso. Bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, yo en este punto, ahora yo estoy centrado en el punto de operación. Con esta fuente en 1,59, lo que les haya dado a ustedes, tengo una tensión colector-emisor de 7,5 y una corriente de colector de 750 microamperes. Estoy parado en el punto de trabajo. En ese lugar tengo una tensión de base emisor de 646 milivolts, con una corriente de base, bueno, eran 3 microamperes. Si hacemos zoom, de 3 o 2. 2,3. Entonces, una forma de hacerlo, de ver SHIE, es haciendo pequeñas variaciones de la corriente de base y viendo cómo varía la tensión base emisor. Entonces, yo me voy a correr un cachito del punto de operación, por ejemplo, ahí, 1,49. Cortocircuito. Y fíjense que la corriente de base se me corrió un cachito. Estábamos en 2,3, ahora estoy en 2,1. Son variaciones muy chiquitas. Y la tensión de base emisor ahora vale, no me acuerdo cuánto valía antes, pero se corrió un cachito seguramente. Podemos hacer uno por encima. Me corro un poquito por encima ahora. Y voy a tener otra tensión base emisor y voy a tener otra corriente de base. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, acá. SHI lo pueden ver así. Como la tensión base emisor 1, si quieren, ¿no? Esto es la variación, lo que estoy haciendo. Una variación de la tensión base emisor dividido una variación de la corriente. Perdón, esto es mayúscula porque estamos en continua. Pero y de 2. ¿Se entiende qué es lo que hice? Nosotros teníamos
una tensión base emisor y una corriente de base. El gráfico, si no me equivoco, era así. Bueno, yo en el punto de trabajo tengo un valor de tensión. Vamos a mirar el gráfico del circuito. Yo en el punto Q, donde tenía acá tensión 7,5 volt y 750 micros, estoy con una tensión base emisor 600 milivolts más o menos, y una corriente de base de 2,3 micros. Lo que hice recién fue cambiar un poquito la corriente de base y viendo cómo varía la tensión base emisor. O sea, me moví acá, sobre ese lugar. Muy chiquita variación, muy chiquita. Entonces lo que voy a tener acá después es una pendiente. Yo voy a sacar el valor de la resistencia, sería el valor de esa pendiente. Y la estoy calculando de esta manera. Esta variación de tensión y sobre esta variación de corriente. ¿Sí? ¿Se entendió? Miren, a ver, esto está... HI. El valor de HI va a ser, para este transistor nuestro, va a ir entre 1 y 10K. Cuando hagan esta cuenta les tiene que dar estos valores, de 1 a 10K más o menos. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se perdieron? ¿O no? No, va bien. Bueno, eso para el HI sale fácil. Después para el HOE, que sería esta... pero bueno, era la resistencia que tenía acá la fuente de corriente, este es el módulo pequeño serial, ¿no? Voy a dibujar esta parte nada más. Acá tenían el emisor, acá tienen la resistencia RC, acá tendrían el HOE, esta masa, ¿no? Tenemos el RC, HOE. Y acá yo me voy a conectar con el potenciómetro. Y voy a conectar todo. Bueno, si miran en el informe dice, acá, HOE, medir la señal, enseñar la tensión de salida. Colocar el capacitor, el potenciómetro, y modificar el potenciómetro hasta que la salida se reduzca a la mitad. ¿Por qué creen que es a la mitad? Para que el potenciómetro tenga el mismo valor que HOE. Claro. Ustedes acá lo que van a ver es el paralelo entre HOE y RC. Entonces,
sabiendo que la tensión está a la mitad, seguro que estamos a la mitad de... O sea que este paralelo vale lo mismo que esta resistencia, que este potenciómetro. Y de esa forma pueden despejar el valor de HOE. ¿Se ve? Que les tiene que dar de 1 a 40 micromos. ¿Podés repetir de vuelta, Julián, ese el HV? Sí, ¿cómo se calcula? Sí, no me quedó muy claro. En el modelo de pequeña señal, vos acá tenés una, este es el beta por IB, esta fuente, el colector, y en el colector, cuando sea el modelo de pequeña señal, tenés que cortocircuitar las fuentes. Entonces esta resistencia que estaba acá, ahora va más, que es esta. Internamente, el transistor tiene un HOE, que se conecta así. Fíjate que la resistencia del colector queda en paralelo con el HV. Ahora, esto es para sacar el HV. Una forma, que es la que le dice el trabajo práctico en el laboratorio, es conectar este capacitor, este potenciómetro, y moverlo hasta ver que la tensión acá a la salida es de la mitad del valor de la fuente, creo que les pedía. No sé qué valor les pedía, que sea el de la mitad con el que habían partido. Era 7,5 ahí, ¿no? Era 7,5, sí. Les pide que sea la mitad porque de esa forma esto es como un divisor resistivo, que vale lo mismo. Si yo tengo dos resistencias iguales, o sea, acá tengo un valor de tensión, acá voy a tener la mitad. Si tengo las dos resistencias iguales. Bueno, esto sería algo parecido. Yo, al medir la tensión de salida, que es justo la mitad, entonces yo puedo decir que... ¿La mitad de los 7,5 o la mitad de...? La mitad del valor de tensión que tenías inicialmente. A ver cómo me dice. A ver qué mido yo acá. Vamos. Nosotros teníamos... estoy poniendo mal. Vos tenías 7,5, lo que estaba midiendo recién. Tenemos 7,5 acá. Acá. Me parece que el capacitor es el que te está dando. Está bien. Teníamos 7,5 con esto desconectado, ¿no? 7,5. Era un poquito menos. Ahí estoy midiendo 6,8, 7,5 por él. Lo que tengo que hacer es ir variando este potenciómetro, lo voy a ir bajando hasta lograr que la salida sea, el valor de tensión sea la mitad. Porque en ese punto yo puedo decir que este paralelo es igual a este valor de resistencia. O sea, la tensión se va a hacer la mitad cuando estas sean iguales. Este paralelo es igual a este. Julián, Entonces yo tengo una pregunta. Sí. Eso todo lo hacemos en pequeña señal, o sea que cortocircuitamos la fuente de tensión de corriente continua y solo dejaríamos la de alterna. Sí, yo la desconecté acá porque para ver solamente el valor de continuo. No vas a ver lo mismo, pero con una señal arriba, con una señal montada.
Yo hice acá el modelo de pequeña señal para que vean cómo está conectada esa HV, por qué se hace en paralelo con RC. Lo que ve acá para acá, cuando uno conecta el potenciómetro, es el paralelo entre la resistencia de RC y el HV. A mí me había dado más o menos 7K, tengo 7K, me da más o menos la mitad, 3 y pico. Entonces yo sé que este paralelo vale 7K. Tengo RC, puedo despejar el HV. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Si no, otra forma es, pero creo que es más complicado, no sé si tienen todos los datos, es hacer el modelo este de pequeña señal. A ver cómo podría ser. No, en realidad es lo mismo, porque precisan este valor de resistencia. Sí o sí necesitan este valor de resistencia, de potenciómetro. Porque otra era, si no, hacer el paralelo de estas tres, pero les va a quedar en la instrucción de un parámetro que no conocen. Pero de esta forma, es la forma que les pide el laboratorio. No hay problema. ¿Entendió? ¿Eso es lo que hicimos? Sí, sí. Les pide que hagan el HFE, la ganancia. Bueno, acá pueden hacer lo mismo que hicimos para calcular el HIE. Fíjense que el HFE lo miden en función de las variaciones de la corriente de colector y la corriente de base. Así que parados en el punto de operación, hacemos lo mismo. Modificamos un poco la corriente de base y vemos cómo es la corriente de colector. O sea, la subimos un poquito, medimos, la subimos un poquito por debajo, volvemos a medir. Listo, tenemos esas variaciones, despejamos el HFE, que le tiene que dar más o menos 200 y pico, casi 300. Salimos un segundo que se está por cortar y volvemos a esperar.